Bueno, hoy es domingo de resurrección. Hayan faltado algunos porque hoy no han resucitado todavía. Pero es una bendición, ¿verdad? Ayer tuvimos vigilia en la Ciudad de los Niños y compartíamos sobre eso precisamente. Hoy es domingo de resurrección, significa entonces que el jueves murió el Señor. Según los eruditos y los entendidos, el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana. Y hoy el Señor resucitó, ¿verdad? Yo quiero hablar de esos momentos, precisamente de esos 4 días donde el Señor lo pasó fatal. Yo no sé si tú alguna vez has sentido en la noche que nos abandona, que nos dejan, que estamos solos y nos sentimos a morir. Una noche angustiosa, de veras, pensando que a lo mejor no vamos a amanecer. Todo se ve complicado. No estoy hablando de la noche de bodas. Todo se ve muy difícil. Esto le pasó al Señor. Esto le pasó a Jesús, que tuvo una noche en que sintió Él que se moría. Una noche en total angustia, tristeza. Esa noche fue terrible y es la noche de Getsemaní. Mire, yo he nacido en una tierra, no sé si me lo pones ahí, un dibujo A. Yo he nacido en una tierra pues donde los olivos se ven todos los días. Es decir, cuando uno va de Madrid hacia Andalucía, bajando ya desde Peñaperro, pues todos son olivos. Campos y campos y campos de olivos. Tremendo. Para sacar el aceite de oliva que todos saben. Y de hecho estuve 2 años recogiendo en un pueblo de Sevilla aceite para después llevarlo al molino para convertirlo en aceite. Mi familia, por parte de mi padre, se han dedicado toda la vida al aceite de oliva, teniendo empresas donde fabricaban el aceite, ¿verdad? Entonces, mi familia somos muy aceiteros y sobre todo entendedor del buen aceite de oliva. Pero en la época de Cristo, para sacar aceite de las aceitunas, para que ustedes veáis el dibujo que quiero mostraros, pues tenían un sitio donde tenían que depositarla en una gran roca, como ven ustedes ahí, que tenía un gran canal grande en la parte superior, y allí lo depositaban, y encima sobre ese canal pues circulaba una piedra de molino. Miren la piedra de molino, el tamaño que es cuando por el Señor hizo la comparación. Dice, hay de aquel que haga tropezar a alguno de mis más pequeñitos, mejor que se ate una piedra de molino y se eche al mar. Eso para que no salga, porque mírate cómo es la piedra. Y a eso se refiere el Señor, ¿verdad? Y esta piedra, mira, no sé cuántas toneladas pesaba y prensaba a las aceitunas que se echaban en ese depósito. De tal manera que cuando las aceitunas eran prensadas por esa gran rueda de molino, era donde soltaba el aceite. Y Jesús estaba en Getsemaní esa noche, siendo literalmente prensado, machacado. El alma del Señor estaba siendo totalmente machacada, prensada en esos momentos. Verdaderamente el peso del mundo estaba sobre Él en esa noche. Y claro, de Él dependía la condenación o la salvación del pecador. Pero salvar al pecador a costa de tu propia vida, eso no es fácil para cualquiera. Y estoy seguro que nadie lo haría. Jesucristo en Getsemaní fue prensado, fue machacado. Y el peso que cayó sobre su alma, sobre su mente y sobre su corazón, fue tan duro que dice la Biblia que transpiraba, que parecían gotas de sangre. ¿Tú te imaginas hasta cómo expresar ese dolor que decía que eran como gotas de sangre? ¿Tú te imaginas? Qué angustia. Hay días en la misma presión, en el estrés, en la tensión que uno vive y que cae sobre nosotros, que nos sentimos a morir, que no tenemos ganas ni de mirarnos a nosotros mismos. Nos pasa. Jesús sabía lo que le esperaba en la cruz. ¿Qué es lo que sabía el Señor?
que le esperaba la muerte. Y por eso vamos a leer en Marcos 14, del 32 en adelante, del 32 al 42. Y dice la palabra de Dios: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Aquí me llama la atención, me quiero parar. Dice que el Señor empezó a sentir temor y tristeza. Digo yo, ¿quién somos nosotros para no sentirlo a veces? El Señor estuvo triste, angustioso. ¿Quién somos nosotros? Llega el temor y la tristeza a veces a nuestra vida. Y dice en el versículo siguiente: esta es la angustia que me invade, dice el Señor, que me siento a morir. Y les dijo: quédense aquí y vigilen. Está tan angustiado que le confiesa a sus amigos, a Pedro, a Jacob y a Juan, que le dice: tengo tal angustia que me siento a morir. El problema cuando uno siente angustia, cuando está en tristeza, cuando está en depresión, es que no tengas a nadie para poder abrirle tu corazón. Conozco, hay gente que lo están pasando mal, pero por no abrir su corazón, por no derramarse delante de Dios, prefieren pasarlo en silencio, pasarlo ellos solos. Estás angustiado, atemorizado, sientes que te mueres y que no hay nadie que te inspire confianza para poder decirle lo que tú sientes. Hay gente así. Prefieren tragárselo por el orgullo, por el qué dirán los demás sobre ti, por la vanagloria, por la prepotencia de abrirle tu corazón a alguien y decirle: estoy mal, me siento triste, abatido, angustiado. La verdadera comunicación entre esposos, amigos, hermanos, es cuando podemos decir lo que verdaderamente sentimos, sin temor a que se burlen de nosotros, sin temor a que nos hagan de menos, sin temor a que nos menosprecien. Y Jesús no tuvo empacho, no tuvo ningún problema en confesar que tenía mucho amor, mucho temor, mucha tristeza y mucha angustia. Y sigue leyendo y dice: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Wow. Yo creo que esta es la oración más sabia que todos nosotros podemos hacer. Señor, esto es lo que me pasa. Señor, esta es mi situación. Estoy en crisis, estoy pasándolo mal, pero no quiero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si estoy pasando por este trago amargo, Señor, es porque tú lo tienes todo bajo control y porque algo bueno quieres de mí. Sí, y eso pasa porque a veces queremos que se sane mi hijo, pero a veces se muere. A veces lo que queremos es que se salve el hogar y a veces se desarma. A veces lo que queremos es que nos salga el negocio y que ganemos dinero y a veces nos sale mal y quedamos mal. Sinceramente, lo que pidió el Señor fue que no lo hiciera beber ese trago amargo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. La verdad es que no quiero que me desnuden, que me quiten la barba, que me pongan corona de espinas, que me claven en la cruz. Es decir, el Señor decía: yo no quiero eso. Que me escupan, que me maltraten, que me menosprecien. ¿Y quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Por eso el Señor decía: no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando oramos así, es más conveniente para todos nosotros, porque así aceptamos la soberanía divina, así aceptamos la voluntad de Dios, sobre todo en tiempos malos. Dios dispone lo que quiere y no es necesariamente lo que nosotros queremos. A veces pedimos, yo qué sé, casarnos con una persona determinada, pero no se nos hace.
Algunas se enamoran de la que Dios no quiere que sea para él o para ella y sufren después. Dice en el versículo 37 en adelante: luego volvió a sus discípulos, los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigile y oren para que no caiga en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Es el momento en el que el Señor, en que Jesús acepta la realidad y dice: yo no voy a escapar de la traición, yo no voy a escapar del juicio injusto, no voy a escapar de la crucifixión, no voy a escapar de la muerte. Está claro lo que me viene. Pero de lo que sí escapó Jesucristo nuestro Señor fue de quedar muerto para siempre. De eso sí escapó. Porque dice que al tercer día resucitó y ahora es el Señor de señores y somos salvados, rescatados por su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a todo ese esfuerzo y sacrificio. Ahora tú te has preguntado por qué los discípulos se quedaron dormidos. ¿Por qué no estuvieron velando ni siquiera una hora? ¿Por qué no estuvieron velando una noche? Por Jesús, por lo que estaba pasando el Señor. ¿Por qué se durmieron? Miren, cuando tú estás deprimido, estás triste, y conozco a personas porque así por lo general, ¿qué es lo que busca uno con depresión? ¿Qué es lo que busca uno en momentos de angustia? Lo que busca uno es la cama. La cama. Cuando la gente está triste, deprimida, lo primero que hace es meterse debajo de las sábanas. Ay, no quiero saber nada, no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie se acerque. He conocido a personas que no solamente han pasado un día, ni un mes, han pasado años en ese estado. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos, escapando de la realidad en una cama. Y he visto que esto es muy común. La gente, en vez de enfrentarse a la gente con depresión, deprimida y todo ese tema, lo que hacen es aislarse. Y los discípulos, claro, habían oído que el Señor iba a morir, que el Señor iba a ser crucificado. Después de estar con ellos 3 años, pues se entristecieron, se angustiaron y se quedaron dormidos. Estaban tristes. Y Jesús pasó una noche de las que podemos llamar verdaderamente infernal, horrible. Todos los demonios estaban encima de Cristo, queriéndolo matar, queriéndolo destruir. Jesucristo, sin embargo, lo que estaba es buscando el apoyo de sus amigos. ¡Wow, qué tremendo! Y no encontró apoyos en ellos. Estaban allí, pero no estaban allí, porque estaban bien dormidos. Y dijeron al Señor que no sabían ni darle explicaciones. Le fallaron al Señor en el momento más apropiado. Y traición, ¿qué es la traición? La traición significa la falta que comete una persona por no cumplir con su palabra, por no cumplir con su promesa, que no guarda la fidelidad de vida. Eso es traición. Y a Jesús esa noche no solo le fallaron sus 3 amigos cercanos, Pedro, Jacob y Juan. Dice en Marcos 14:41. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Y dice el Señor: se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Todos habían dormido. Todos les habían fallado. Y termina diciendo en el versículo 42: levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Después de pasar una noche llorando sangre. A nosotros nos ha tocado también en este ministerio personas que te traicionan. Uno hace todo lo que puede, incluso da su vida, y muchos traicionan. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno se llena de decepción, se llena de dolor, se llena de angustia y de tristeza después de tantos años, cubriendo todas tus necesidades, dándote todo lo que no podría ni siquiera tus propios padres poderte haber dado. Fíjate en el Señor, que le iban a traicionar, el que le iba a traicionar le iba a meter la mano en su plato y comer con él. Marcos 14, del 44 al 45. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es,
arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo y lo besó. Qué bonito cuando te abrazan, qué bonito cuando te besan, pero sabes que a veces ese beso viene con un puñal en la mano que te atraviesa la espalda. Te están besando, te están abrazando, te están diciendo maravillas. Me he encontrado con gente muy melosa, muy educada, muy de todo lo que tú quieras, pero muy traidora. Que el Señor nos ayude. Porque cuando se pasa por esa experiencia de gente así, te sientes fatal, decepcionado. Y a veces se puede pasar una noche, no como la del Señor, pero a veces uno se siente a morir, se siente tan angustiado, se siente tan triste, ¿verdad? Te deprime, te frustra. Jesús lo vivió en su carne de una manera terrible, terrible. Claro, esa noche su tesorero, su administrador, Judas era el tesorero. El hombre de confianza que guardaba la bolsa para el ministerio de los apóstoles de Jesús. Cuando salían a viajar, él era el encargado de administrar las ofrendas, de comprar las comidas. Él era el que tenía toda la confianza. Jesús, el Señor ya sabía que Judas ya estaba sacando dinero de la bolsa. Él lo sabía. Como que da oportunidades, ¿verdad?, para que Judas se arrepienta. Pero él sabía que no estaba jugando limpio. Una bolsa común que tenían ellos para su ministerio, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el Señor sabía quién era Judas. Lo mismo que nos conoce a ti y a mí. Sabes que a lo mejor estamos haciendo cosas que no debemos, por ahí está Él en su infinita misericordia esperando que te arrepientas y que vuelvas a Él, ¿verdad? Porque el Señor le podía haber dicho: Judas, ya no serás mi tesorero, ya no vas a hacer nada porque sé que encima que nos estás robando me vas a traicionar. Pero el Señor siguió adelante, creyendo en el hombre, creyendo en el arrepentimiento, creyendo en que se puede perdonar. Ay, que Dios nos libre de hacer mal uso de los recursos. Yo le digo mucho esto a los obreros de remar. Recursos que ponen a nuestro cuidado. Oye, sobre todo Dios pone dinero en remar, en esta empresa, en este ministerio, para bendecir a muchos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos con esos recursos? Porque Dios nos pone en un ministerio y también en la iglesia donde pastores manejan dinero, mucho dinero. ¿Y qué es lo que hacen con el ajonjolí? ¿Qué es lo que hacen con los diezmos? ¿Qué es lo que hacen con las ofrendas? Muchos pastores vivir mejor que las ovejas. Tener grandes carros, grandes cosas. Siendo los administradores que Dios ha puesto. Como le dijo el Señor a los apóstoles cuando se convirtieron allí, después del aposento alto, después de ese gran avivamiento, le dijo el Señor: pongan sus recursos, pongan lo que tengan al pie de los apóstoles, que ellos lo van a repartir según la necesidad del pueblo. Cuidado, tenemos que ser íntegros en esta obra, en esta iglesia. Tenemos que manejar nuestro fondo con integridad y honradez, sobre todo porque muchos son los que dependen de nosotros. Y todos podemos caer en el pecado de Judas, todos, de tomar lo que no es nuestro. En Marcos 14:50 dice: entonces todos abandonaron y huyeron. Wow, yo es que no te... Tú imagínate al Señor. Todos se fueron, todos huyeron. Ni uno solo de sus discípulos lo siguió. Solo lo siguió y se atrevió a seguirlo fue Pedro, pero de lejos. Pero de lejos. Mejor que no lo hubiera seguido porque ahí lo embarró todo. Y dice en Marcos 14 del 66 en adelante: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó.
No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada cuando la criada lo vio allí y le dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. En el 70, él lo volvió a negar. Poco después de que estaban allí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, le juró. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negará 3 veces. Y se echó a llorar. Ayer le compartí a los jóvenes en la vigilia, todos los que estamos aquí, decimos que amamos al Señor, decimos que estamos con Él, pero ¿cuántas veces le abandonamos? ¿Cuántas veces les dejamos por nuestros vicios, nuestra carne, nuestro rollo? ¿Cuántos abandonan al Señor por amor al mundo? Y veo cómo el Señor se vuelve a sentir traicionado por nosotros. Y la mayoría de los que estamos aquí le debemos la vida. Hoy estaríamos muertos bajo 3 kilos de 3 metros de tierra. Pero el Señor en su infinita misericordia nos dio vida. Y muchos son los que le abandonan. El Señor sufrió la negación de Pedro, sufrió el abandono de sus amigos y fue encima condenado como digno de muerte. ¡Wow! Y algunos empezaban a escupirle, a pegarle. Le vendaron los ojos, le daban puñetazos. ¡Profetiza!, gritaban. ¡Profetiza! ¿No eres tú el Hijo de Dios? ¡Profetiza! Y los guardias, los romanos, le daban bofetadas por todos lados, patadas. Condenado a la muerte. A Jesús lo condenaron y liberaron a un homicida, a un asesino. La multitud gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tremendo. Y liberaron a Barrabás, un asesino. Y en la cruz se burlaron de él. Qué día lo que estaba pasando el Señor. Y eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a nuestro Señor. Yo digo que cuando se está en una situación difícil, lo que uno espera es que tus amigos te apoyen. Yo por lo menos me gustaría eso. En momentos de mucha debilidad, que uno tenga amigos alrededor que te animen, te alienten, te levanten el espíritu. Que tu familia esté contigo, que lo que menos desea es sentirte solo en esos momentos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Jesús sufrió. Y todos hemos sufrido momentos en los que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Tristeza. Porque claro, cuando uno está pasando por momentos difíciles, nadie quiere juntarse con uno. Y sobre todo si son momentos difíciles económicos. No vaya a ser que me pida dinero. Nadie quiere decir que somos conocidos, ni parientes somos. Jesús tenía motivos para abandonar su misión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tenía toda la razón para decir que se vayan todos al infierno. Tenía muchos motivos. Yo no me enfrento a la cruz. Que le lleven la gran... Me voy a callar. A todos estos humanos ingratos. Ni los cercanos me apoyan, ni mis amigos me están apoyando. Que se vaya todo, yo no voy a sacrificarme por ellos. Tenía más que motivo para hacerlo. Pero el Señor no podía abandonar la misión. Le fallaron sus amigos, le fallaron los discípulos, lo abandonaron. Pedro, que se llevaba de ser el más cercano a él, lo negó 3 veces. Y Jesús fue condenado injustamente y lo golpearon. Pero él continuó siendo fiel a su misión. Ustedes han visto películas sobre la crucifixión cuando al Señor lo están latigando con alambres, con púas, con pinchos para desgarrarle la piel, que decía que no había un centímetro en su piel que no hubiera sido desgarrado.
Ahí podía haber dicho el Señor, al infierno todos. Pero él sabía que tenía que cumplir un propósito. Tenía que cumplir con su llamado. Tenía que cumplir una misión. Siendo condenado injustamente. Como dijo él, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate a muchos. Ahora, ¿tú de qué sirves? Si no sirves para vivir, es que no vives para servir. Algunos todavía no se preguntan ni saben por qué están en esta vida, en este mundo. Se creen que dormir, trabajar, comer. Qué tristeza de pensamiento pensar que esa es mi vida hasta que me muera. Y que no encuentres un propósito en tu vida. ¿Por qué naciste de esta familia? ¿Por qué naciste en este país? ¿Por qué te pasó lo que te pasó? Todo tenía un propósito. Lo que pasé yo en las drogas, lo que pasé en la marina, lo que pasé en tanto daño y tantas cosas. Cuando yo conocí al Señor, cuando me entregué al Señor, le dije, Señor, hiciste por mí lo que nadie ha hecho. Yo ahora quiero dar mi vida por ti. Encontré el propósito. 33 años. Me siento privilegiado porque, ¿sabes? Si antes era un desgraciado, un inútil que no sabía ni hacer la O con un canuto, como decimos, ahora me siento poderoso, me siento importante, me siento útil en las manos de Dios. A veces me entra gana de irme de Guatemala, salir corriendo y no mirar para atrás por las cosas que miro, las cosas que veo, por la iglesia, lo deteriorada que está. Pero tengo que cumplir con mi misión. Tengo que cumplir con el propósito y el llamado que Dios me puso en mi vida y por el cual me trajo aquí. En muchas ocasiones podía haber dicho a las autoridades, miren, quédense con los niños, hagan ustedes este trabajo, yo me voy a mi país, tranquilo, no con tanta presión ni nada. Pero no era esa, no es esa el llamado, no es la misión que tiene Dios para mí en esta vida. Y Jesús se lo había dicho a sus discípulos y los respaldó en la palabra. Yo vine a este mundo para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por eso ahora estoy cumpliendo con esta misión. Que me están matando, me están haciendo el mayor daño del mundo. Sí. Pero lo voy a sufrir por amor a ustedes. Tú no puedes pisotear la sangre de Cristo con tu vida, tu testimonio, tus actitudes. No puedes. No tienes derecho después de lo que han hecho por ti. Jesús tenía muy claro que había venido a rescatar a muchos. Y dice que al anochecer llegó, esa anochecer llegó antes de que lo agarraran de estar en Getsemaní, la cena con los discípulos, la famosa Santa Cena que le llaman. Y mientras estaban sentados en la mesa, cuando dijo, le aseguro, fíjate tú qué fuerte, que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Jesús lo sabía. Todos ustedes me abandonarán, me van a dejar solo, le dijo el Señor. No solo lo sabía, sino es que también le advirtió. Miren, en el momento que más os voy a necesitar, me vais a dejar solos. ¿Tú te imaginas lo que sintió el Señor? Saber que su propia gente es infiel y de que estamos rodeados de religiosos que no te puede fiar un pelo. Jesús sabía quién lo iba a dejar. Supo quién lo iba a traicionar con un beso. Sin embargo, Él nunca abandonó su misión. Dijo al Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad. Si esto es lo que tú quieres para mí y esta es mi misión, yo sigo adelante. Él sabía que había venido al mundo. Ahora, ¿tú sabes para qué naciste? ¿Para qué? A ver, dime para qué naciste. Crecer, comer, universidad, carrera, trabajo. Para eso.
¿Esperar tu jubilación y morirte en una butaca o en una cama? ¿Y qué más? ¿Y el propósito? ¿Y el llamado? ¿Y saber que tú estás en el mundo por algo? ¡Wow! En Romanos 8, del 38 al 39, dice Pablo, otro que también sufrió, otro que supo lo que es la traición, el engaño. Leamos su convicción. Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta debería de ser nuestra convicción. A veces le digo a mi esposa, a mis hijos y también a los obreros, oye, no permita que jamás los errores de una persona, incluso en puestos de liderazgo, o de otros hermanos de Cristo, dentro y fuera del ministerio, de la congregación, te conduzcan a tomar la decisión inmadura y sin perseverar de abandonar los caminos de Dios. Por el pecado de otro encima. No lo permitas. Nada me podrá separar del amor de Dios. Pon los ojos en el Señor siempre, el autor y consumador de la fe. Dice Lucas 23, 32 al 34. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La mejor manera de superar nuestro dolor, de superar nuestra frustración, es dando amor a aquel que nos negó, como hizo Jesús con Pedro. Y en el ministerio nos pasa esto muchas veces. Llegó después a buscarlo, a decirle después que lo negó, Pedro, ¿tú me amas? Porque era lo normal. Y Pedro tuvo que decirle, Señor, tú solo lo sabes, perdóname. Perdonar y olvidar no es nada fácil, pero es una buena medicina. Es la mejor medicina. Yo le digo a muchos jóvenes, perdona al que abusó de ti, perdona a tus padres, perdona al que te hizo daño, y ustedes también deben de pedir perdón. Perdonar a nuestros ofensores, perdonar a nuestros traidores, porque es imposible vivir en libertad agradando a Dios y recibir su perdón, porque si no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco Él nos perdonará a nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor y no dejemos que nada ni nadie nos separe de Dios. Cierra tus ojos un momento.